Buenas tardes, nosotros somos el equipo 19 y vamos a presentar el tema del nucleolo. Definición. El nucleolo es un orgánulo que se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas, ya que solo estas células contienen un compartimento membranoso que encierra la información hereditaria en forma de ácido desoxirribonucleico ADN. Las funciones del nucleolo fueron determinadas 100 años después de su descubrimiento gracias a las nuevas técnicas que se desarrollaron, como lo fue el aislamiento organelar. El nucleolo es esférico y está rodeado por una capa de cromatina condensada. No hay alguna membrana que lo separe del nucleoplasma. Una célula no suele tener un único núcleo, sino múltiples núcleos, cuyo número varía de una célula a otra o en función del estado de diferenciación o fisiológico. Las células de mamíferos contienen desde 1 a 5 nucleolos. Partes del nucleolo. Se pueden observar 3 regiones en el nucleolo: el centro fibrilar, el componente fibrilar denso que rodea el centro fibrilar y el componente granular. Centro fibrilar. En este se encuentran los genes que codifican para el ARN ribosomal ADNR. Entre el centro fibrilar y el componente fibrilar denso tiene lugar la transcripción de estos genes, lo que significa su paso de ADNR a ARNR. Componente fibrilar denso. En él comienza el procesamiento de los pre-ARNR, que continúan el componente granular. Continuando con las partes del nucleolo, también podemos encontrar el componente granular. En este se ensamblan los ARNR con las proteínas ribosomales correspondientes, formando las subunidades pre-ribosomales que son enviadas hacia el citosol para que así puedan mediar la traducción de los ARNM a proteínas. Yo les voy a hablar de las características. La primera es que el nucleolo es un órgano celular. La segunda es que está en el interior del núcleo de una célula y se compone de ARN y proteínas. Y la tercera es que es el lugar donde se elaboran los ribosomas, las cuales ayudan a unir los aminoácidos para formar proteínas. Funciones. El rol principal de esta estructura es la biosíntesis de los ribosomas, para formar ARN ribosómico, vital para la síntesis de proteínas. De hecho, mientras más intensa sea la actividad de síntesis proteica de una célula, más nucleolos tenderá a tener. Una vez sintetizado, el ARN madurará y será transportado del nucleolo a su destino. Otra función del nucleolo es el envejecimiento celular. Las mutaciones en las proteínas de localización nucleolar promueven el envejecimiento prematuro en levaduras y humanos. El nucleolo interviene en la regulación del propio ciclo celular, a pesar de que durante estas etapas el nucleolo permanezca invisible. Esto, claro, durante las fases de la división celular. Y ahora pasaremos a hablar sobre la estructura del nucleolo. Primero que nada, algunos estudios realizados para determinar la estructura nuclear han sugerido que este orgánulo contiene 3 componentes estructurales distintivos. El primero de ellos es el componente fibrilar denso, el número 2, el componente granular, y el número 3, el centro fibrilar. Ahora, el componente fibrilar denso y el componente granular son los principales elementos estructurales del nucleolo. Entre tanto, el material que comprende el centro fibrilar solo ocupa una pequeña fracción del volumen de dicho cuerpo nuclear. Sobre la estructura, pero un poco más a detalle. La formación del nucleolo requiere de la transcripción de un pre-ARNR llamado 45S, que dirige la fusión de los cuerpos prenucleares pequeños que contienen los factores de procesamiento y otros elementos necesarios del nucleolo. Un nucleolo se forma por la fusión de sus pequeños cuerpos. El pre-ARNR45S, una vez transcrito, es cortado para formar los ARNR28S, 18S y 5.8S. Después es modificado post-transcripcionalmente y finalmente es ensamblado con las proteínas ribosomales para después encontrarse con la maquinaria de exportación hacia el citosol. Y por último, para acabar el tema, por esto hablaremos sobre la importancia del nucleolo. Ya vimos lo que es
para qué sirve, estructura, características y demás temas, pero aún no conoces de todo cuál es su importancia para nuestro día a día, para nuestro cuerpo. Aunque puede que ya tengas una idea, por ejemplo, cuando vimos para qué servía, hablábamos sobre los ciclos de las células. ¿Qué pasaría si no tuviéramos este ciclo? Pues las células mutarían, se saldrían de control y podrían crear enfermedades como lo son el cáncer, que son de extrema fatalidad. Entonces, aunque no es la única razón por la que el nucleolo sirve, sí puedes dimensionar con esto qué tan necesario es para nosotros. Y sin más que decir, gracias por tu atención y buen día.